Buenos días. Bueno, ya estamos grabando, ¿no? Primeramente, quiero agradecer a Dios el permitirme estar aquí a través de la modalidad de aula virtual. Seguidamente, agradecerle a la presidenta y vicepresidenta de este instituto, que cumple con una misión tan importante en el sector de la salud y ahora en el proceso de capacitación en pro de la defensa integral de la nación. Quienes habla, el facilitador del módulo número 1, Bases Legales, Teniente Coronel Marcos Antonio Suárez Barrios. Desarrollaremos este módulo 1, como dije antes, denominado Bases Legales, a fin de despertar esa capacidad de investigador que todos tenemos, en virtud de conocer nuestro orden jurídico con competencia en el área donde llevamos a cabo nuestras funciones, en este caso, el área de seguridad y vigilancia. De esta manera conoceremos nuestros derechos, nuestros deberes, pero también comprenderemos que debemos respetar y velar por esos derechos y por esos deberes del prójimo. ¿Ok? Aquí les traigo estas pirámides jurídicas del ordenamiento jurídico de Venezuela. ¿Ok? Kelsen fue un jurista que cuando observó que habían muchas leyes y no había un control, no se sabía cuál era de aplicación o cuál prelaba la otra, bueno, decidió presentar este trabajo donde le da jerarquización a las leyes o preferencia, para que se vea la preferencia de una ante otras. Le presento los tres niveles entonces, ¿verdad? Rango constitucional o supralegal, el rango legislativo o legal y el rango sublegal. Allí lo podemos ver en la lámina desde arriba hacia abajo. En el primer nivel, o en el nivel superior, donde tenemos el rango constitucional o supralegal, ¿qué leyes tenemos en Venezuela? Bueno, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y todos aquellos convenios internacionales en materia de derechos humanos. Y pudiéramos también, si queremos, incluir aquí el Plan de la Patria. ¿Ok? Sobre la Constitución no hay ninguna norma. En el nivel donde está la Constitución, pudiera que sí. ¿Ok? En el nivel constitucional o supralegal, pueden haber otras leyes con la Constitución, más no sobre ella. En este rango legislativo o legal me voy a permitir explicarles brevemente lo que son las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y los decretos ley. Que las leyes orgánicas tienen preferencia las leyes orgánicas sobre las ordinarias y estas sobre los decretos ley y así en lo sucesivo. ¿Por qué o de dónde salen las leyes orgánicas? Porque hay unas que se llaman ley orgánica y otras solamente ley. Les digo entonces, las leyes orgánicas, por supuesto que se aplican con preferencia a las ordinarias. Y ellas existen por varias razones. Una de ellas es porque la Constitución lo define. La Constitución dice, hay leyes orgánicas. ¿Ok? Y las leyes orgánicas también existen para organizar el poder público. Otro de los motivos por el cual las leyes orgánicas existen es que regulan la materia, los derechos fundamentales, esos derechos que la Constitución nos garantiza, la vida, la educación, el trabajo, la salud, de manera muy general aquí, que solamente lo mencionan, aquí en estas leyes orgánicas se especifican y se extienden, se van más al detalle. ¿Ok? Y bueno, otra de las formas o de las razones por qué existen leyes orgánicas es porque así lo califica la Asamblea. Vámonos entonces con las leyes ordinarias, ¿ok? O las leyes especiales. ¿Cuáles son? Bueno,
son aquellas que regulan una materia específica, por ejemplo, la corrupción, el terrorismo, las drogas. ¿Ok? Por eso que existe esa diferencia de leyes. Aquí me voy a permitir presentarles, mire, Ley Orgánica de Educación, porque es un derecho fundamental, una garantía constitucional la educación. Y por acá tenemos la ley que regula una materia específica, el impuesto sobre la renta o la ley contra la corrupción. Continuamos entonces. Los decretos ley. Los decretos ley nacen o son actos de ejecución directa de la Constitución, ¿ok? Y tienen la misma fuerza que una ley que se creó en la Asamblea, que la creó el Poder Legislativo. De hecho, hay decretos ley, ¿ok?, con rango y fuerza de ley que derogan otras leyes creadas en la Asamblea. ¿De dónde nacen esos decretos ley? Bueno, nacen de la ley habilitante que aprueba la Asamblea y que le permite al Poder Ejecutivo o al Presidente de la República decretar esos decretos. Luego tenemos el rango sublegal, donde están ubicados todos aquellos decretos ordinarios, reglamentos, resoluciones, providencias, manuales, POB, PAB, etc. ¿Ok? Entonces, continuamos. Vamos a desarrollar ese rango supralegal que vimos en la lámina anterior, o el rango constitucional. Bueno, vamos a desarrollarlo aquí. Vamos a hablar entonces de la Constitución, del Plan de la Patria y de los tratados, pactos y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Estos artículos de cada una de las leyes que vamos a desarrollar guardan mucha relación, o les voy a decir por qué los mencionamos, porque guardan mucha relación con el trabajo que ustedes desarrollan. Nos dan argumentación del por qué se está haciendo este trabajo. Empezamos entonces con la Constitución. El artículo número 7, en virtud de que ustedes van a tener estas láminas y posiblemente tengan un documento donde cada uno de estos artículos esté plasmado, una especie de libro, algo así, de guía. Entonces yo me voy a permitir hacer directamente un análisis o interpretación del artículo, más la lectura del documento que ustedes hagan. Bueno, ustedes sacan sus propias conclusiones, interpretan, se crea la duda, anotan y luego hacen la pregunta y nosotros con todo el gusto le atenderemos, ¿ok? El artículo número 7 me dice que la Constitución es la norma suprema en Venezuela. Después de ella no hay nada, ¿ok? El artículo número 19 de la Constitución me dice que no debe haber discriminación, ¿ok? Se deben respetar las garantías constitucionales y todas aquellas que estén establecidas en los derechos humanos suscritos y ratificados por la República. Esos suscritos y ratificados son con los convenios internacionales, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que nuestra Constitución es muy celosa y el caballito de batalla de ella son los derechos humanos, los derechos fundamentales, ¿ok? Entonces, ojo con esto. Les voy a poner un ejemplo breve aquí. Esto de que no debe haber discriminación, no lo entendamos tan radical, ¿ok? Por ejemplo, si una persona va a un restaurante y le prohíben el ingreso por su religión o por su color de piel, eso es una discriminación y están violando, ¿verdad?, un derecho humano. Pero
Si una persona va a ingresar a un restaurante y le prohíben entrar porque está en unas condiciones de vestimenta deplorable, está bajo los efectos del alcohol, es público y notorio que se ha emborrachado, o cualquier otra situación que el dueño conozca y que se pueda demostrar, eso ya es otra cosa. Y si nosotros entramos diciendo que no debe haber discriminación y una persona está en completo estado de embriaguez, lo que está haciendo es violando la propiedad privada. Así que ojo con eso, ¿ok? Mucho cuidado. Artículo número 21. Todas las personas son iguales ante la ley, ¿ok? Esto es más de los derechos humanos que garantiza esta Constitución, ¿ok? No se permite discriminación fundada ni en raza, ni en credo, ni en condición social, en nada, ¿ok? Y la Constitución debe garantizar el cumplimiento de estos derechos. Vámonos con el artículo 22. Allí nos dice que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos, ¿ok? ¿Qué me quiere decir esto? Que la Constitución está abierta. La Constitución está abierta a todos aquellos derechos o a todas aquellas leyes que garanticen los derechos humanos a las personas. Y el hecho de que uno de esos derechos no esté establecido en nuestra Constitución, bien sea porque la sociedad ha evolucionado, no quiere decir que vamos a negarlo, aunque no esté escrito en la Constitución, pero es inherente a la persona, ¿ok? Entonces, los derechos humanos que no estén escritos en la Constitución, pero están escritos en otras leyes a las cuales Venezuela está suscrita y son derechos inherentes a la persona, son aceptados, ¿ok? Y los tribunales deben darle inmediata aplicación y aceptación. El artículo número 23 me habla de esos tratados, de esos pactos y de esos convenios internacionales que están en el nivel de la Constitución y a los cuales Venezuela se ha suscrito y se ha ratificado. Entonces aquí me dice, muy importante, que tienen jerarquía constitucional, no están superior a la Constitución, pero tienen jerarquía constitucional, ¿ok? Son de aplicación inmediata y directa por los tribunales, concatenado con el artículo número 22. Artículo número 25. El artículo número 25 anula aquellos actos que violan la ley y no solamente la Constitución, ¿ok? Aquí me dice que el funcionario incurre en responsabilidad penal, civil o administrativa y puede ser demandado por la persona afectada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos cometer un acto ni que estemos recibiendo una orden de un superior y ese acto menoscabe o viole los derechos fundamentales o humanos de otra persona. No podemos maltratar, no podemos vejar, no podemos discriminar, ¿ok?
No podemos darle trato cruel e inhumano a otra persona porque estamos recibiendo órdenes. No existe la excusa de que yo recibí la orden. Aquí lo dice, ¿ves? Sin que le sirvan de excusas órdenes superiores, porque ese funcionario es responsable y seguramente también el que le dio la orden. Este es el principio de individualidad. Artículo número 26. Bueno, este artículo consta de dos partes independientes. En primer lugar, diremos que los intereses colectivos o difusos no aparecen definidos en esta Constitución, bien lo sabemos. Creemos que son aquellos derechos como el derecho a, no sé, a prohibirme respirar, es un derecho colectivo. ¿Ok? No sé. O los servicios públicos. Y toda persona tiene derecho a la tutela efectiva. O sea, los tribunales deben, aquí lo dice, atender con prontitud para garantizarle el acceso a la justicia a las personas, para hacer valer sus derechos. ¿Ok? El artículo número 49, muy importante. El artículo número 49 me habla del debido proceso. El debido proceso es eso que nosotros siempre escuchamos en la calle como que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y así tiene que ser. Necesariamente así es. ¿Ok? El debido proceso se debe aplicar en todas las actuaciones judiciales y administrativas, disciplinarias, en todos los procesos, Y por ende aquí les hago mención a uno de los apartes o los de los numerales que establece este artículo, como es la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables y en todo estado y grado de la investigación del proceso, el Estado los debe garantizar. ¿Ok? Todas las personas tienen derecho a gozar de la defensa, a considerarse inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y el artículo número 83 de la Constitución me habla del derecho a la salud. Es un derecho social fundamental, obligación del Estado garantizarlo como parte de derecho a la vida. Recuerden entonces que todas esas personas que vienen a visitar nuestras instalaciones, esas instalaciones donde ustedes deben prestar vigilancia y seguridad, van porque allí es donde se les garantiza un trámite relacionado a la salud, que es un derecho fundamental. Nosotros no debemos discriminar, ¿ok? Debemos garantizar el debido proceso. Debemos hacer valer los derechos humanos. Debemos ser responsables de nuestras actuaciones, porque somos los únicos que podemos incurrir en responsabilidad penal civil o administrativa si cometemos la violación de un derecho fundamental o de un derecho humano a uno de los visitantes del IPASMED. ¿Ok? Entonces, no olvidemos que todos somos iguales ante la ley. No olvidemos, ¿ok?, que debemos respetar las garantías constitucionales establecidas en nuestra Constitución y que no hay ninguna norma suprema por encima de nuestra Constitución.